Verás qué trabajo más interesante. 5 historiadores se han reunido para denunciar el papel de los llamados guardianes parciales de la historia, un concepto que no debemos perder de vista. Don Guillermo Gortázar, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El año pasado con un libro y este año con otro, como ves. Bueno, ya. ¿Por qué Bajo el Dios Augusto está tan de actualidad? Vamos a ver, Bajo el Dios Augusto hay que explicarlo un poco, lo voy a hacer muy brevemente. Decía Marcial que bajo el Dios Augusto se podía decir cosas que molestaban pero que no eran peligrosas. Lo malo fue cuando llegó Tiberio y Nerón, donde ya los historiadores y los opinadores, en fin, directamente los echaban a los leones, ¿no? Y yo creo que en España estamos pasando en una situación, digamos, en la que los historiadores liberales y que no tenemos, digamos, compromisos ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nadie, sino simplemente con los documentos y con la verdad, estamos pasando un mal momento en el sentido de que hay una auténtica amenaza. Ya no solamente estamos siendo molestos, sino que empieza a ser una situación peligrosa. Es decir, estamos llegando a la época de Tiberio y a la de Nerón. Joder, pues vamos para adelante. ¿Esa situación peligrosa se ejemplifica en la famosa polémica de la memoria histórica? Ese es el origen de todos los problemas que tiene la historiografía española actual, aunque más atrás estaría lo que es el concepto marxista y tuñonista que se ha estado impartiendo en la universidad y en la enseñanza media. Gran parte del populismo y del desenfoque y del desconocimiento que tiene la opinión pública española de muchos temas de historia proceden de esa hegemonía de izquierdas en la universidad, se ha trasladado a los textos de la enseñanza media y los jóvenes tienen una idea muy tergiversada y muy cambiada. Este libro lo que intenta es poner en razón la gran enorme cantidad de barbaridades y de omisiones y de tergiversaciones que se dan en la enseñanza media y en la universidad. Bajo el Dios Augusto, Guillermo Gortázar lo firma junto con 4 historiadores, lo publica Unión Editorial. Uno de estos historiadores es Pedro Carlos González Cuevas, profesor titular de Ideas Políticas y Pensamiento Político Español en la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la UNED. Profesor, don Pedro Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Quién les iba a decir a ustedes que se iban a convertir en los malos de la película, los profesores de historia? Pues sí, pero desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? No se crea que es ahora. Pero ahora últimamente como que más, ¿no? Como que peor, ¿no le parece? Sí, lo que pasa es que es una cuestión que es más bien política, ¿no? Esto viene sobre todo, yo creo, aparte de que viene de lejos, pero hay un tiempo largo y un tiempo corto. El tiempo corto es cuando el PSOE ve ya en el 93 que va a perder que las elecciones y las pierde que en el 96 y va a recurrir que a la memoria histórica como elemento para en un momento dado deslegitimar al PP. Uh-huh. Como herederos del franquismo. Y entonces a partir de ahí ya Felipe González es el primero que lo utiliza, pero el que lo elabora ya con una mayor precisión es Zapatero. Ya. ¿Y por qué la memoria histórica se convierte en un monopolio de la izquierda? Porque memoria e histórica, sí, eso puede tener todo el mundo, ¿no? Claro, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, ellos, que la izquierda, no solamente el PSOE, sino que la izquierda se ha apropiado de un concepto que es muy peligroso, que es el de memoria democrática. Es decir, los únicos demócratas que hay en la sociedad española durante el siglo XX son las izquierdas. Y entonces, a partir de ese concepto, que es polémico y peligroso, se ha elaborado la ley de memoria histórica y ahora la reforma que han planteado de la ley de memoria histórica, que es un auténtico delirio orwelliano, ¿no? Ya. En el sentido de decir de que las izquierdas no pueden que monopolizar el término democrático porque en los años 30 nadie era demócrata y mucho menos que las izquierdas, el PSOE, los anarquistas, claro, o los comunistas. Está claro. Guillermo Gortázar, añoras a políticos como Cánovas, Castelar, Silvela, Pi y Margal. ¿Existe una mínima posibilidad de compararlos con la actualidad? Se habla mucho de los padres de la Constitución y de la transición, pero ¿con estos pensadores? Vamos a ver, la verdad es que Cánovas fue un gran historiador, aparte de un gran político. Castelar era un escribidor impresionante. Y todos ellos, aunque tenían ideas políticas distintas, unos eran
más liberales, otros eran más conservadores, unos eran republicanos, otros eran monárquicos, tenían entre sí un gran respeto. ¿Y cómo sería un respeto intelectual? Un respeto intelectual y personal. ¿Y cómo sería el hecho de que cuando murió Castelar se erigió y se suscribió una escultura que está ahora en Madrid, en la Castellana, y a nadie se le ocurrió cuando vino la monarquía quitarlas de la República, las estatuas de la República? En fin, no había un concepto, digamos, de revancha postpolítica, ¿no? Y aquí lo que se está produciendo es una revancha postpolítica a unos niveles que, yo lamento decirlo esto por la radio, pero me da un poco la sensación de que vuelve la Inquisición. Es decir, en la época de la Inquisición se vigilaba lo que uno leía, lo que uno escribía, y una acusación de ese tipo te llevaba a la cárcel o algo peor. O al San Benito. ¿Sí? Profesor González Cuevas, una última cuestión. El problema de fondo es que se está olvidando la cultura con mayúsculas, la historia con mayúsculas, y los líderes sencillamente no saben, o los opinadores no sabemos. Pues no, yo lo que veo es un desconocimiento total en la clase política. Es evidente que no conocen que la historia, o en algunos casos creen que la conocen, como en el caso de Podemos y de Pablo Iglesias o de Monedero, pero la tergiversan completamente. Claro. Y en el caso de los periodistas, sobre todo en el caso de los periodistas del centro derecha o liberales, o no se atreven a decir ciertas cosas, o los que se atreven son censurados, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, yo creo que uno de los que ha tenido que más valentía en esto ha sido Germán Terz, pues el que ha dicho, con lo que yo me identifico, que o cortamos esta tendencia o vamos a una nueva dictadura. Caramba, ya para terminar, Guillermo Gortázar, bajo el dios Augusto, ¿es una reivindicación del oficio del historiador? Efectivamente lo es, y entramos en una fase de combate, porque realmente yo en la época de Franco era antifranquista, y ahora resulta que tengo el riesgo de que me metan 4 años de cárcel, me multen con 150.000 euros. Por haber escrito no sé qué, ¿no? Por haber dicho que a lo mejor los pantanos no estaban tan mal, o que no entrar a la Segunda Guerra Mundial fue una decisión inteligente. O incluso positiva, la Seguridad Social. O la Seguridad Social, en fin, es un delirio la que ha montado esta gente. No obstante, yo creo, aparte de Germán Terz, quiero citarte a ti como un historiador, como un opinador que realmente si nos das cancha, si nos das cancha. Y también quiero citar al resto de los autores, que son José Manuel Cuenca Toribio, Alfonso Bullón de Mendoza y Antonio Manuel Roncal. Uh-huh. Bajo el dios Augusto, el oficio de historiador ante los guardianes parciales de la historia. Lo edita Unión Editorial. Guillermo Gortázar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Profesor González Cuevas, muchas gracias. Vale, hasta luego. Adiós. Gracias.